Un sueño, un camino, un destino, una familia, un banco. 49 años creciendo contigo, innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico, 49 años junto a ti. Muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Remache de Dun. Estamos en el programa Un Sendero en Psicopedagogía en el canal RBP TV Digital. Nuestro tema de hoy, 15 de julio del 2021, es estrategias metodológicas para trabajar el currículo intercultural en estudiantes sordos del nivel inicial. Les recordamos que este programa llega gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Guayaquil, Ecuador. Para este tema tan importante tenemos una invitada especial. Ella es Rosa Maribel Quesada, es psicóloga de la Universidad de Cuenca, es magíster en escritura y alfabetización de la Universidad de La Plata de Buenos Aires, Argentina, es docente de educación especial en el sistema de educación fiscal y además es intérprete en lengua de señas. Muchas gracias, querida Maribel, por acompañarnos el día de hoy para este tema muy interesante. Buenas tardes a todos, querida Shirley, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre compartir lo que he logrado adquirir en estos años de experiencia. Uy, no puedo compartir, déjame ver cómo estoy. ¿Se ve? ¿Ya? ¿Se ve? Sí, ya se ve. ¿Se ve la...? Ay. ¿Ya se fue? Uy. Bueno, estamos en vivo, no hay nada igual. Ahora sí, ya lo... Ya se ve. Ya. Bueno, este es el tema que tenemos para hoy, querida Maribel, estrategias metodológicas. A ver, déjame ver. Comenzamos por esta. Sí, el tema que voy a plantear hoy es estrategias metodológicas para estudiantes con discapacidad auditiva en educación especial, en educación inicial, perdón. Se ha partido del marco del nuevo currículo que se ha creado en estos 2 últimos años, que es el currículo cultural bilingüe para personas con discapacidad auditiva. Mari, yo te quiero hacer una pregunta muy importante. Mira, a lo largo de este periodo, los padres de los chicos que tienen sordera no han conseguido una inclusión escolar. ¿Qué es lo primero que debemos trabajar en los chicos para poder trabajar, para tenerlos incluidos en una institución? Lo primero que se debe trabajar con ellos es su lengua materna. O sea, pero estamos hablando con discapacidad sensorial sin otro compromiso de discapacidad, porque a veces hay más casos en esos. Pero lo importante es que ellos aprendan a hablar su lengua materna. Es uno de los retos que tiene la educación en este momento, en darles a ellos desde estimulación temprana, o sea, primero a los padres sería enseñarles la lengua de sus hijos, que es natural, la lengua materna de ellos, la lengua de señas y ahora la lengua de señas ecuatoriana. Eso es para mí lo primordial dentro de
para todo individuo que sufre de discapacidad auditiva. Mira, los chicos con discapacidad auditiva pueden aprender a leer los labios o tienen que aprender también esta lengua de señas. ¿Qué es primordial en este aspecto y desde cuándo podemos comenzar este trabajo? Mira, hay paradigmas nuevos, paradigmas recientes en donde que se tiene que respetar su lengua materna. Sí, es el último paradigma antropológico que está en este momento, después de varias investigaciones. Eso de leer los labios, el lenguaje labiofacial, era anteriormente cuando a ellos se les enseñaba a hablar. Sí, es un método antiguo utilizado que nunca dio resultado y que no pueden leer los labios. Más esa destreza desarrolla a lo largo, cuando ellos son adultos, que te estoy hablando de unos 40, 50 años que leen, pero no leen todas las palabras. Sí, ese es como que un tabú que se va haciendo, que los zorros pueden leer los labios. Y he visto mucho material que dice, háblele de frente, claro y despacio, ¿no es cierto? Hay claro, mucho material. Yo he asistido a instituciones en las que podemos hablar de varias nacionalidades en donde hay expositores que hablan muy rápido, entonces yo me pongo a pensar qué pasa con esta persona con discapacidad auditiva. Entonces, vas a poder leer. Si a mí me cuesta entender todo a la velocidad que lo está diciendo, entonces imagínate en esta persona. Hay personas que no articulan bien adecuadamente. Entonces, ¿cómo puede esta persona con discapacidad auditiva poder leer? Entonces, como tú dices, es un tabú que ya vemos que no ha funcionado y está desde este enfoque ya... Sí, lo tenemos claro que no funcionó y que nos estamos planteando otro tipo de cosas. Sí, precisamente el enfoque antropológico es en el que se basa el nuevo currículo bicultural bilingüe, porque tiene que ser la persona sorda aceptada y educada de acuerdo a sus características y necesidades específicas. Esto más ellos son miembros de una comunidad. La comunidad de sordos existen en cada provincia, ellos están organizados, existe la FENASEC a nivel nacional, ellos participan a FENASEC a nivel mundial con la WASLI. Hay diferentes organismos, incluso también los intérpretes están participamos dentro de la FENASEC, dentro de los organismos nacionales, internacionales y de las provincias también. Entonces, es muy importante saber quiénes son, quién es la comunidad sorda, tienen su propia cultura, están ya reconocidos con derechos y en la legislación del Ecuador con derechos ya como comunidad sorda con sus propias costumbres, características y lengua. Entonces, partiendo desde ahí, sale la lengua de señas, ¿sí? Esta es la primera que debemos aprender. Sí, la lengua de señas. Es la primera lengua que debe aprender un estudiante con discapacidad auditiva. ¿Por qué, Mari? ¿Por qué debemos aprender esta lengua de señas? Para enseñarles a los niños, para entenderles, para comprenderles, para que ellos ya desde pequeños empiecen a comunicarse en su lengua natural, ¿no? Eso para mí es lo importante, para la comunidad sorda también. Se está haciendo gestiones para que salga adelante esta educación desde los primeros, o sea, desde que nace, desde que les den el diagnóstico a los padres, pero también tiene que ser un involucramiento de la familia, porque no solamente es mover las manos y ya no, la lengua de señas es gestual, corporal y manual, ¿sí? Claro, y hay una cosa muy importante, Maribel, dentro de lo que yo he visto en el lengua de señas, y me parece tan maravilloso que en el Ecuador, porque siempre que recibimos a un extranjero dicen, es que en el Ecuador hay tanto que hacer y es que nada se ha hecho, y nosotros que trabajamos desde nuestro espacio como terapeutas, como profesionales dentro de lo que es todo tipo de discapacidades, y tú que estás en este tipo de discapacidades auditivas,
es el trabajo que viene haciendo no solamente la familia y las instituciones que trabajan, sino que tú me contabas algo de esto. Cuéntame un poquito más de cómo se ha ido articulando esto dentro de la comunidad, cómo los padres han estado haciendo, quiénes han funcionado para que esto, porque este currículo que nosotros le estamos comentando está dentro de lo que plantea el Ministerio de Educación, y como lo vimos en la diapositiva anterior, comienza en el 2019, pero antes de esto, más atrás, hubo un trabajo de toda esta articulación. Cuéntame tú cómo fue ese trabajo. Mira, Shirley, yo te voy a contar, primero desde el 2011 que llegué a la institución a trabajar en el instituto, ahora se llama Claudio Neira Garzón, antes era IEISA, ¿sí? Entonces, yo cuando llegué a trabajar, ellos trabajaban con todos los reglamentos que habían en educación especial en ese entonces. Entonces, a mí no sabía hablar lengua de señas, y en ese entonces estaban luchando recién para unificar un diccionario para la comunidad sorda a nivel nacional, porque era un despelote. O sea, uno cuando iba, al menos fue mi experiencia, que llegué y una compañera hacía la seña de un mes de una forma, por ejemplo, era mayo, otra compañera hacía de otra forma, porque en la costa hablaban una seña, en la sierra era otra seña, y bueno, o sea, era así una confusión de señas para los mismos estudiantes sordos. Pero esta lucha, esto lo emprendió la misma comunidad. Todas las provincias ha logrado que haya un solo... Sí, fue un trabajo arduo de la FENACEC con las provincias, con todos se unificaron y lograron sacar, con ayuda estatal e internacional, lograron sacar el diccionario de 4,000 palabras. Hay un diccionario de lengua de señas oficial con 4,000 palabras. Entonces, no para todo hay seña, como comprenderás, 4,000 palabras frente a nuestro diccionario que tiene, creo que 10 veces más en vocabulario. Entonces es complicado aún todavía, pero luego de esto se ha hecho investigaciones. Asimismo, la FENACEC es quien lidera toda esta lucha, es quien ha logrado hacer estas articulaciones para que se dé el nuevo currículo de educación bicultural bilingüe para personas sordas. Ese es el diccionario que se lanzó oficialmente en el 2012. Es el diccionario, está en la plataforma del CONADIS, está la dirección ahí. Entonces, se puede consultar directamente las palabras ahí. Pero de ahí la gramática en lengua de señas es muy diferente a cómo hablamos nosotros. Te interrumpo un poquito. Aquí, este enlace que Mari nos ha compartido, igual va a ser, dentro de los comentarios va a ser compartido para que ustedes lo puedan revisar y puedan tener este material a la mano, porque la idea de nosotros como institución, la Fundación Baúl de Pinocho, cada uno de quienes articulamos esto, es darle a conocer todo el material que existe y que está disponible para que ustedes puedan palparlo. Entonces, este diccionario que nos comparte Mari va a estar a la disposición dentro de los comentarios y para que ustedes puedan compartir con sus familiares. Ahora sí, síguenos comentando del diccionario, Mari. Claro, es una maravilla. Cuando se hizo el diccionario pudimos acceder un poco más los oyentes a más vocabulario, más palabras. Porque una de las limitaciones también de la comunidad, aquí en el Azuay, al menos en el instituto donde yo trabajaba, es la limitación también del manejo de su propia lengua del usuario sordo. Sí. Entonces, es como que falta que ellos se apropien del diccionario, todavía falta esa parte para nosotros, porque ellos son los profesores de nosotros. La lengua de señas no aprendo en ningún otro lado más que con ellos. O sea, esa es la realidad. Eso es, o sea, es lo verídico. Porque lo importante es lo que yo siempre he comentado contigo, yo admiro muchísimo la tenacidad que has tenido
para aprender la lengua de señas, porque la lengua de señas, además de la habilidad de conocer el vocabulario, hay que practicarlo mucho. Y entonces nosotros podemos tener la habilidad lingüística, pero para aprender una nueva lengua, una nueva lengua, y esta nueva lengua con este vocabulario nuevo, con esta articulación del lenguaje, no la vamos a poder conseguir, sino como tú dices, practicándolas con las personas que realmente lo usan a diario. Realmente, Shirley, o sea, fue mi necesidad, porque te cuento que a mí el ministerio me puso a trabajar ahí, yo en verdad no sabía absolutamente nada, pero sí me puse el reto para seguir avanzando y Dios mediante, me falta mucho todavía por aprender. Te diré o sea, la expresión gestual, manual, corporal de ellos es única. Es claro. Única, sí, es innata en ellos, entonces como de nosotros desaprendido es un poquito más dificultoso para nosotros el aprendizaje. Claro, pero si nosotros ya tenemos este modelo bicultural bilingüe para trabajarlo con estudiantes desde el nivel inicial, entonces aquí ya no solamente el docente y la familia de este niño, sino que vamos a articular un conjunto en donde va a haber una sociedad un poco más amplia que va a conocer y que va, porque como tú dijiste, te tocó aprender y yo siempre pienso que existen no cosas difíciles que sino que nos ponen oportunidades para aprender. Y en esto, nosotros los seres humanos nunca dejamos de aprender. Yo siempre estoy tratando de aprender algo nuevo. La lengua de señas también la tengo que aprender en algún momento, porque quienes trabajamos con discapacidades tenemos que estar abiertos a conocer cada uno de los ámbitos que da la educación especial. Entonces, es una debilidad, Shirley, del sistema. Es una debilidad del sistema. Debe ser, incluso yo pienso que deberíamos saber quichua, deberíamos saber lengua de señas y el inglés. Debería ser uno de los retos de las universidades que nos capaciten en estas áreas, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno se va al campo, a las afueras de diferentes provincias y hablan quichua, vos no tienes idea de qué están diciendo. Me ha pasado. Y lo mismo pasa con la lengua de señas. Entonces, estamos en una desventaja, es realmente una falla del sistema y todavía nos falta mucho por hacer ahí, porque se debería impartir lengua de señas en las aulas universitarias, ¿sí? Claro. Todos, absolutamente todos los profesionales deberían salir por lo menos con una lengua de señas básicas, así como salimos con inglés intermedio, ¿no es cierto? Debería ser muy tomada en cuenta esta parte. La FENASEC está luchando, pero aún no hay luces en este sentido, pero sí debería ser. Bueno, realmente yo creo, Mari, que después de la pandemia se ha abierto mucho la posibilidad de poder acceder al vocabulario, porque nos hemos digitalizado tanto que hemos podido acceder a este tipo de material, de información. Entonces, estos encuentros interactivos, inclusive, mira, en este caso, yo no sé mucho de lengua de señas, pero he podido contactar contigo que estás en Cuenca, y esto nos ha acercado un poco más, que de pronto no lo hubiésemos podido hacer si fuera antes de la pandemia. Esta COVID realidad nos ha permitido plantearnos nuevas cosas, y entre esas nuevas cosas de pronto también vamos a poder tener un poco más de conocimiento de lo que es la lengua de señas. Entonces, sí, realmente lo que necesitamos es de que las personas tengan la proyección y la visión de que lo vamos a necesitar en algún momento, así como necesitamos el inglés, así como necesitamos otro idioma, también ver que en algún momento nos puede tocar que perdamos
la capacidad auditiva y necesitamos esta nueva realidad. Entonces, no solamente es del gobierno, sino que nosotros como seres que queremos aprender, conocer un poco más de este modelo. Sí, sí, es verdad, Shirley, la nueva realidad ha hecho que nos quitemos ese tabú de la tecnología, porque era un tabú entre los docentes, prohibido pasar mucho tiempo en el celular, prohibido usar WhatsApp con los estudiantes, prohibido, o sea, era un montón de prohibiciones que, o sea, daba miedo, pero ahora nos tocó quitarnos de esa venda de los ojos y marcarnos dentro de esta nueva realidad. Es verdad lo que vos dices, no solo es el gobierno, es la iniciativa, primero es la iniciativa propia, primero es la iniciativa propia y de ahí, pues, los modelos planteados desde los sistemas macro, pues, hasta los micro, para mí sería genial, porque prueba de ello está el modelo bicultural bilingüe, como ya te decía anteriormente, es que atiende a las particularidades de los estudiantes con necesidades propias de la comunidad sorda. Este es el modelo planteado, me pareció muy interesante y directrices claras hasta cuándo los niños, desde cuándo empieza su aprendizaje, hasta cuándo está en las instituciones educativas y está muy detallado todo en el modelo. Bueno, y en base del modelo, esto de aquí he puesto cómo se le concibe a un niño y una niña en educación inicial. Esas características son propiamente las que yo he podido palpar. Ellos son muy visuales, se comunican mediante gestos corporales cuando recién empiezan, ¿sí? Cuando se quieren ir al baño es lo más notorio, se ponen a bailar y ya sabemos que es el baño, es su lengua natural, gestual prácticamente. Entonces, con ellos, con el convivir el día a día con ellos, se puede ir viendo también las capacidades que ellos tienen, porque es igual como nosotros, hay diversidad en el aprendizaje, también en ellos hay diversidad en los aprendizajes como debilidades y las fortalezas para irles potencializando. Entonces, la diferencia, vamos a ir codificando, no solamente, Mari, es ir con el lenguaje de señas, sino también ir codificando cómo ellos se expresan, cómo ellos se manifiestan. Tú me decías algo, un ejemplo muy interesante, Helena, ese de que el meneíto ese que tenemos todos cuando queremos ir al baño, cuando somos niños, porque inclusive hasta adultos estamos así que nos movemos porque queremos ir al baño. Entonces, esa codificación que los chicos tienen es la codificación que nosotros vamos a tener para poder tener esta interrelación con nuestros niños, mucho más que lo del lenguaje de señas, ¿verdad? Claro, mira, de ahí se parte, ¿no? De ahí porque cuando uno dice, yo no sé hablar señas, ¿cómo voy a comunicar? O sea, ese es el miedo. He visto docentes renunciar a la institución por ese temor. Cuando se tienen que presentar a las pruebas de quiero ser maestro, no se han presentado porque dicen, no sé comunicarme, ¿sí? Pero, bueno, o sea, es natural ese miedo, pero el que ellos sepan, que las personas oyentes sepan, que ellos se comunican con su cuerpo. No necesariamente necesitamos conocer, o sea, para ser maestra sí necesitamos tener la competencia de lengua de señas, pero para interactuar con ellos, para conversar, es súper fácil porque ellos mismos se terminan enseñando, Shirley. Claro. Mira, con respecto a la característica de aprendizaje de los niños, son muy visuales, o sea, ellos aprenden todo con imágenes. Bueno, yo no digo solo ellos porque yo me considero que soy una persona que aprendo por memoria visual, más que auditiva. Hay otras personas que usan memoria auditiva, pero ellos usan memoria visual, ¿sí? Y tienen una memoria visual excelente. Mira, tal es que data en la historia de las personas sordas que Picasso usaba a personas con discapacidad auditiva en su taller para elaborar sus esculturas y todo.
y eso está en libros de la historia, porque tienen un ojo para, o sea, eso yo digo, un ojo para ver los más mínimos detalles que a nosotros se nos salta, eso es verdad. Por eso son muy visuales. Dentro de las estrategias en el aula, ¿cómo vamos? Primero tenemos que lograr que ellos tengan una atención. Cuando son pequeños, ¿qué les llama la atención? Son los colores, los cuentos. Tenemos que interactuar con ellos de frente, romper eso del aula común donde están los unos tras los otros, no, tiene que verse, siempre se trabaja en semicírculo con ellos para que ellos puedan tener la información. O sea, sería genial nosotros tener los pizarrones electrónicos, donde que se ponga todo lo que con la tecnología, pero todavía no tenemos, nos toca trabajar a veces con láminas pequeñas, irles haciendo interactuar. En inicial, lo que más tiene que empezarse es rotulando en lengua de señas, por ejemplo, silla, mesa, para que ellos ya vayan teniendo su memoria visual y vaya ya entrando en la lengua de señas. O sea, para mí, como con mi experiencia, fue muy difícil entrar y no saber, porque, o sea, entrábamos y decían, es que los pequeños no saben señas, y como usted no sabe señas, entre a hablar con ellos, o sea, entre a ser su profesora. Entonces, no, yo creo que las profesoras de educación inicial para personas con discapacidad auditiva tiene que ser una persona preparada pedagógicamente y preparada en lengua de señas, porque fue un despelote, Shirley, para mí fue un despelote terrible. Se me perdió 2 alumnos al segundo día de clases. Fue una experiencia muy, muy dura, pero muy bonita, muy enriquecedora. Por eso me puse el reto de aprender para poderme comunicar con ellos. Bueno, yo creo que todas las personas que trabajamos con algún tipo de necesidades podemos contar algún tipo de anécdota que nos ha pasado, hasta que podemos manejar la discapacidad que nos hayan presentado en ese momento, ¿verdad? Entonces, y todas hemos vivido con la angustia de no saber qué hacer, porque no es que solo le pasa a los maestros regulares y que piensan que, Dios mío, ¿qué hago con este niño que tiene una necesidad y que no sé cómo? Entonces, es el reto que nosotros como profesionales adquirimos para llevar este proceso y para sacar a nuestros chicos adelante. Yo creo que cada uno de los docentes que están dentro de su aula, amando su profesión, amando lo que hacemos, amando ese porvenir, eso que estamos creando ahora como docentes, tenemos a un diamante que estamos puliendo poco a poco. Entonces, esto hace que nosotros querramos aprender día a día dentro de las estrategias que tú me dabas en el aula, porque yo, en cambio, entré a trabajar con educación inicial y me causa tanto, me hace tanto eco esto de las estrategias que propone este currículo, y no está muy lejos de lo que hacemos en educación inicial. Todos trabajamos con imágenes, todos trabajamos con los gestos, todos trabajamos, y nos faltaría incluir lo que tú decías, es la codificación del vocabulario en la lengua de señas. Entonces, exacto, todo lo que hace la maestra parvularia lo va a codificar con lengua de señas, y entonces van a ir aprendiendo los dos de la mano. Entonces, no hay que verlo como el cuco que llega al aula y que nos va a trastocar la vida, sino de esa nueva oportunidad que nos llega y que nosotros acogemos y damos el cariño que le damos a todos nuestros niños, también se lo vamos a dar a este niño, y con estas estrategias muchísimo más, porque no hay que cambiar tantas cosas. No, hay que cambiar. ¿Me entendiste?
Es lo mismo, no se trabaja fuera del currículo regular, se hace la adaptación, se trabajan los mismos ejes, se trabaja absolutamente todo, se hace la adaptación en lengua de señas. Inglés no se da hasta cierto nivel, después se da pocas horas, porque sería una tercera lengua para ellos, porque el español es la segunda lengua. Como te hablé de la dramatizaciones, títeres, todo lo gestual es lo que a ellos les llama la atención, que no es nada diferente a lo que hacen ustedes, con la lengua de señas. Y mira esto que tú pones aquí, Mari, en la ubicación del aula, como tú decías hace un rato, en los círculos, nosotros trabajamos en educación inicial en círculos. Entonces nos estamos mirando todos. Entonces, sí, todo esto, no hay nada, no hay mucho que cambiar, no hay mucho. O sea, la maestra del aula inicial está preparada para todas estas necesidades que debemos plantear y es solamente darle un giro a un poquito de lo que vamos a darle para atender a este niño con una necesidad. No es mucho. Sí, sí, pero hay que tener en cuenta y muy claro que el currículo norma que los niños deben estar en una escuela especializada para estudiantes con discapacidad auditiva hasta el 7º de básica y desde 8º, de acuerdo a las competencias lingüísticas y de acuerdo al informe de multiprofesional, ellos deben ser incluidos o graduarse en las mismas instituciones si es que tienen oferta educativa de bachillerato. Pero tienen que adquirir primero las competencias lingüísticas y me parece perfecto que se aprenda, pero como es bicultural, bilingüe, se va aprendiendo a la par con el español, ¿sí? Porque no se quita nada del currículo nacional. Mira, yo hubiera querido documentar todo mi trabajo y el error de nosotros es nunca documentar. Esa es la forma de trabajar. Las maestras que trabajan con discapacidad tenemos doble trabajo porque aparte de cumplir la jornada llegamos a hacer este tipo de material en la casa, la imagen, la seña, la palabra y el deletreo. Sí, pero eso ya son para años, o sea, cuando se va a empezar con el nombre del niño, por ejemplo, ¿sí? La foto de él, se le pone una seña, pues ya nos toca habilitarnos y dibujar nosotros mismos y el nombre deletreado de ella para que vaya ya aprendiendo el alfabeto en lengua de señas. Ya, entonces, sácame de una duda. ¿Cómo presentas? Presentas primero, no es como lo haces en la escuela, ¿verdad? Que vas primero con MPSL, ¿ya? No haces. No. Ellos tienen lectura global. Eso es importante dentro de las estrategias. Los estudiantes con discapacidad auditiva, el estudiante sordo, tiene lectura global, porque en verdad a veces uno deletrea palabras cuando estamos interpretando solo los nombres de ciudades, nombres de personas, se puede deletrear, pero de ahí en sí deletrear conceptos, deletrear palabras que vamos a explicar, eso no es conveniente porque necesitamos explicar el significado de esas palabras. Ya. Entonces, bueno, necesitamos trabajar, como tú decías, Mari, el hecho de que los chicos conozcan el vocabulario y que lo identifiquen, pero no lo vamos a hacer de manera por cada una de las letras, sino que de manera global, ¿verdad? Entonces, cada uno de los docentes dentro de las escuelas especializadas van a hacer este trabajo, pero ¿qué pasa con los niños, Mari, que los padres no quieren que vaya a una escuela especializada, sino que directamente van a la escuela regular? Hay los lineamientos para educación inclusiva. Tú sabes que no todas las escuelas, no todas las instituciones están listas para recibir niños con discapacidad. Realmente hay bastantes niños que han salido de inclusión
que han llegado o sea, no es recomendable, por la experiencia que tengo, que han llegado a la institución a octavo de básica sin saber ni siquiera su propia lengua, no se podían comunicar, no entendían, o sea, no leían, o sea, escribían solo puro copia, grafemas prácticamente para ellos que no entienden lo que están escribiendo. Y, y es terrible, esto sería un error, por eso es muy bueno que los padres se orienten con profesionales que saben de la materia, que les pueden guiar y les pueden orientar de mejor forma para la educación de sus pequeños, ¿no? Pero no es, si es que no hay la competencia y de la docente y le van a sentar en un aula y no tiene la lengua de señas, la profesora, el niño no va a estar bien ahí, no va a estar incluido jamás, tal vez integrado en algunas actividades, no en todas, porque ¿cómo le cuento un cuento? ¿Cómo le dice los tres chanchitos? ¿Cómo le dice dónde está? ¿Cómo le va explicando todo lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo le explica que ejecute un orden? ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hace una estructuración dentro del nivel inicial al pequeño si no tiene la competencia? Entonces, para mí sí es recomendable que acudan a instituciones especializadas que manejen la discapacidad. Y me parece muy importante, Mari, lo que tú me estás diciendo. Y es lo que tratamos en lo posible de decirle a cada uno de los padres, pero es bueno que lo diga otro profesional. La idea es de que vayan a una escuela especial para que adquieran las competencias y luego pasar a una escuela inclusiva. Exacto. Donde no solamente va a ser una docente la que va a trabajar esa necesidad, porque puede ser que tenga la mejor docente en ese nivel y ese año va a estar feliz, le va a dar la atención adecuada, pero si la institución no tiene toda la estructura para atender esta necesidad, se va a truncar este niño en este nivel, porque va a estar ahí, la va a atender esa maestra bien, pero el siguiente año la maestra no se va a sentir y no va a estar preparada para esto. Entonces es preferible que los chicos ya vengan de la escuela especializada a una inclusión con todas estas características para poder acceder a esta inclusión, con todas las destrezas adquiridas hasta este nivel, y que no sea al revés, que no sea estar en la escuela regular, en una silla, como tú decías, copiando todos los grafemas que la maestra le puede, porque como son muy visuales, van a poder codificar de pizarrón y los cuadernos van a ser pulcros, lindos, limpios, hermosos, pero no va a poder transmitirnos todo lo que llevó escrito, porque ni siquiera lo comprende. Sí, es así, estimada Shirley, que es muy importante como profesionales tener claro este concepto, que ellos aprendan las competencias. Mira, yo ahora estoy siendo docente, tutora de un grupo de 6 estudiantes sordos en bachillerato, en el Colegio Benigno Malo, un colegio con alto reconocimiento en cuanto a nivel académico. Fue un reto, los chicos están ahí, fueron muchos temores de los docentes más que nada en el aula, pero otra de las alternativas es que haya una intérprete o una docente que maneje lengua de señas para que pueda guiarle y ser la tutora de los niños si es que van a inclusión. Eso está, ahora participo en el programa de inclusión en el Colegio Benigno Malo. Nos ha ido muy bien, excelente, los chicos integraron, es un sueño, los estudiantes oyentes aprendieron lengua de señas. ¿Sabes qué? Me gustaría trabajar hacia un modelo de estudiantes pares, donde que ellos aprenden lengua de señas y puedan ir a la universidad y digan, no, era mi compañero, vamos a la misma carrera, yo voy a ser tu intérprete, porque no hay intérpretes en las universidades. O sea, es un sueño, ¿no? Es un sueño el estudiante par, que vayan y se gradúen juntos. Sería una sociedad muy, muy justa e
y en igualdad de oportunidades para todos. Eso yo creo que se logra con la inclusión de los chicos. Bueno, realmente yo estoy feliz. Hemos abordado un poquito, Mari, porque el currículum es muy amplio y como te decía, yo lo leí y quedé muy enamorada. Son las cosas positivas que tenemos que dar de noticias de lo que es el trabajo de profesionales dentro del Ecuador. Somos profesionales ecuatorianos que estamos arrimando el hombro para sacar a nuestros chicos con necesidades, de que no se consigue todo en 2 años, en 3 años, y que siempre lo que creamos para la nueva generación va a ser poco, pero siempre va a ser el trabajo con amor y con cariño para esta generación a la que le estamos entregando. Entonces, te agradezco muchísimo, Mari, por habernos acompañado. Estimada Shirley, les agradezco a todos los que nos han seguido en la transmisión y un gusto para cualquier consulta. Y está la Shirley, lo podrían contactar por medio de ella. Un gusto compartir y gracias por la invitación. Bueno, despedimos a Maribel Quesada. Muchísimas gracias. Todos los que nos han estado siguiendo en la transmisión, le queremos recordar que todos los días jueves a las 5:30 vamos a transmitir el programa Un Sendero en Psicopedagogía por aquí, por el canal de RBP TV Digital. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un sueño, un camino, un destino, una familia, un banco. 49 años creciendo contigo, innovando para verte llegar más lejos de lo que puedes soñar. Banco del Pacífico, 49 años junto a ti.